Y ahora vamos con otra distinguida representante, esta vez representante a la Cámara por el Centro Democrático y tan amiga de esta casa, Margarita María Restrepo. Muy buenos días, representante. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo muy cariñoso para usted y para todos los radioescuchas. Para serle absolutamente sincero, aquí hemos dicho en la hora de la verdad que no entendemos cómo se pretende reformar la Constitución para crear el derecho a la alimentación. Pues puede ser un derecho conexo al derecho a la vida, puede ser un derecho conexo a todos los demás, pero el derecho a la alimentación, ¿a quién exigirle el cumplimiento de ese derecho? Yo tengo hambre, no tengo empleo, ¿a quién acudo para exigirle que me dé alimentación congrua suficiente? Margarita María Restrepo, ¿nos lo quiere explicar? Claro, doctor Fernando. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta el diagnóstico que tiene Colombia frente a este tema. Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, en Colombia padecieron hambre 2.400.000 personas entre el 2016 y el 2018. Y tenemos una talla baja para los niños. Los niños no están creciendo adecuadamente. Incluso donde se nota más esta falencia es hasta los 5 años. También tenemos que tener en cuenta la encuesta nacional de nutrición, que en Colombia en el 2015 reveló que la precariedad del panorama sobre el acceso a los alimentos y el disfrute de la alimentación por parte de la población de los colombianos era aterradora, que más de la mitad de los hogares colombianos tenían dificultades para conseguir alimentos en la medida en que el 54.2% de las personas de los colombianos no tienen seguridad alimentaria. Pero también está otra encuesta que revela que 8 de cada 10 hogares de población indígena y 5 de cada 10 hogares del resto de la población están en inseguridad alimentaria. Dice también que de cada 10 hogares, 8 son liderados por mujeres. O sea, la fuerza económica, la fuerza alimentaria, la llevan las mujeres. Entonces, por todo esto, doctor Fernando, se consideró que era muy importante que se considerara el derecho a la alimentación como un derecho fundamental, que obliga finalmente ¿a quién? Al Estado, que es su pregunta específicamente, a construir políticas en torno al desarrollo del mismo. O sea, pues a destinar recursos, no solamente económicos, doctor, también políticos y administrativos que contribuyan para de verdad hacer de esto un derecho. Pues representante, la situación alimentaria de Colombia no puede ser más dramática, o sí puede ser más dramática. Hay países que están peor, como el vecino, como Venezuela, pero no importa, no importa. De todas maneras, esto clama al cielo. ¿Se arregla el problema diciendo en la Constitución que hay derecho a la alimentación? ¿Alguien tiene duda de que uno de los objetivos del gobierno sea diseñar políticas suficientes para que la gente pueda comer, para que pueda llevar el pan a su casa? ¿En qué arregla, en qué avanza esta proclamación constitucional? Si no pudiera crear, además, una infinidad de conflictos para el Estado. Es que usted no puede hacer tal cosa porque es prevalente el derecho a la administración. Luego no construya estas carreteras, sino que dedique ese dinero a la alimentación. Para ponerle un ejemplo cualquiera, ¿en qué arregla el que se diga constitucionalmente lo que para todos es obvio? Que la alimentación es un tema esencial de la vida y un objetivo fundamental de cualquier país, que los ciudadanos puedan comer y que los niños se puedan nutrir. ¿La proclamación constitucional hace alguna diferencia? Doctor Fernando, ya en Colombia hay un derecho fundamental a la salud y se podría interpretar como que entonces al estar
al tener ya un derecho fundamental a la salud, pues sería obvio que tenemos derecho a la alimentación. Pero no se nos puede olvidar que personajes tan siniestros como el expresidente Santos fue capaz de quitarle, por ejemplo, el PAE, de reducir el PAE, que es la alimentación escolar para nuestros niños, para podérsela dar a un proceso de paz. Entonces, en Colombia, a veces lo obvio no es tan obvio. El país cada vez cae más en un país del absurdo. Mientras redujo el PAE, incluso a Colombia, en Antioquia lo redujo a más del 50%, dejó un gran presupuesto para la JEP. Entonces, yo sé que puede sonar a veces llover sobre lo mojado, pero la verdad es que en Colombia hay personajes siniestros que no interpretan adecuadamente la Constitución o simplemente la acomodan a su amaño. Precisamente para evitar ese tipo de exabruptos es que consideramos que este proceso era de vital importancia para los colombianos, sobre todo para nuestros niños. Por supuesto, representante, los niños tienen también una formulación específica en la Constitución y obviamente si prevalecen los derechos de los niños, el primero de esos derechos es a estar bien nutridos. Eso pues no tiene duda ninguna. La pregunta es, ¿qué agregamos con el artículo o cuáles problemas de hecho en la práctica se nos pueden presentar? Porque pues es un contrasentido que se fortalezca la JEP para disminuir el PAE, es decir, que por cuenta de la comida de los niños se fortalezca esta vagamundería pseudojudicial de la JEP. Claro, pero pudiera ser con cargo a cualquier otro gasto indispensable del Estado que empiecen a llover las tutelas diciendo es que se necesita alimentación. Claro que se necesita alimentación. Hay que producir agrícolamente más porque obviamente pues está faltando comida porque la producción agropecuaria no es suficiente, porque la comida no se está perdiendo, no cree uno que se esté perdiendo. Hay que importar más comida. ¿Cuál tipo de comida? ¿Cómo se hace eso? Me parece, representante, que esto crea una cantidad de problemas prácticos, reales, que manejados por vía de tutela va a convertir esto en otro infierno adicional, el infierno de las tutelas por la alimentación. Doctor Fernando, ya llegaría el momento de la reglamentación de esta ley, pero uno de los objetivos colaterales es precisamente promover e incentivar la producción y el autoabastecimiento, sobre todo en los hogares campesinos. Desde el Congreso de la República, la mayoría de los congresistas pensamos que sí hay que estimular la producción agrícola y sí pensamos que hay que promover medidas de autoabastecimiento. Sobre todo, es increíble que personas en el campo estén en este momento con problemas de alimentación, cuando el campo debería ser la defensa no solamente del campo, sino de las ciudades y de muchos países de América Latina. Entonces, esto es precisamente también uno de los objetivos de este proyecto. Bueno, que haya que estimular el campo y que haya que estimular la producción agropecuaria, pues nadie tiene duda ninguna. Lo que no entendemos a cabalidad es cómo una proclama constitucional que diga hay derecho a la alimentación y es un derecho fundamental, es un derecho prevalente, arregle las cosas y no cree 1.000.000 de conflictos. ¿Cuál es ese apoyo a la producción agropecuaria? ¿Qué bienes son los que hay que apoyar? ¿A través de qué medios? Pues ese es el tema de la política del gobierno, de la política fundamental. En fin, doctora, no tenemos ninguna duda sobre la magnífica intención con la que está hecho este proyecto,
tenemos gravísimas dudas sobre su desarrollo y sobre sus alcances. Los derechos tienen que estar bien definidos. Muchos de los derechos constitucionales son derechos que no están bien expuestos y son derechos que dejan lugar a todo tipo de interpretaciones y de dificultades, porque frente al sujeto obligado, que es el Estado, ¿cuál es la parte activa en el derecho que le puede demandar al Estado un determinado comportamiento, una determinada conducta? Bueno, ya lo veremos, representante. Usted habla de la reglamentación. La reglamentación tiene que hacerse a través de leyes. No son reglamentos del presidente, sino leyes, de manera que ustedes, que son los mismos que proponen la reforma constitucional, deben tener un paquete legislativo que desarrolle ese precepto que honradamente, sinceramente, viéndolo tan humano, tan acuciante para la conciencia humana, no lo vemos igualmente factible, no le vemos las características que debe tener todo derecho, bien sea derecho erga omnes o derecho contra la parte obligada, que es la parte del Estado. Ya veremos y prepare los proyectos de ley para desarrollarlo, representante Margarita María Restrepo. Mil gracias, doctor Fernando. Sí, estamos en eso. Precisamente pensamos que el derecho a la alimentación implica tomar dos normas diferentes. Por un lado, puede clasificarse como un derecho de segunda generación, como un derecho económico, social y cultural de relación progresiva, que es el derecho a una alimentación adecuada, pero por otro también está uno en el marco de la clasificación de los derechos de Colombia, que se denomina un derecho fundamental, que es un derecho a no padecer hambre. Y yo pienso que eso tiene que ser un objetivo, que de hecho es uno de los objetivos pues básicos del milenio, y es a que de verdad no haya un solo colombiano con hambre. Y tenemos unas estadísticas preocupantes según la Organización Mundial de la Salud, doctor Fernando. Representante Margarita María Restrepo, inmensamente agradecidos con su bondad de siempre y con su participación de ahora en la Hora de la Verdad. Muchísimas gracias, doctor Fernando, gracias a usted, y bueno, espero que nos volvamos a reunir pronto. Espero que sí. La representante Margarita María Restrepo, representante a la Cámara, Departamento de Antioquia, Centro Democrático, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Ya son las 7 de la mañana, 2 minutos.